Entonces, buenos días a todos. Continuando con lo que es el curso que hemos decidido realizar en este inicio, en este primer trimestre del año, consiste en una introducción a la electrocardiografía. Ya hemos hablado de los aspectos básicos fisiológicos de la electrocardiografía. Continuamos con lo que es el electrocardiograma normal. En la clase anterior hablamos de lo que es el crecimiento de cavidades izquierdas y derechas, y el día de hoy vamos a hablar de lo que son los bloqueos auriculoventriculares, que también se encancillaría en lo que son las bradiarritmias, y los bloqueos de conducción intraventricular, que también son llamados bloqueos de ramas. Entonces, esto tiene una consideración un poquito más práctica con respecto a clases anteriores, que son más conceptuales, y desde ese punto de vista es bueno aprendérselas. Cuando un paciente tiene hipoperfusión cerebral y el paciente hace un síncope o hace un Stock-Adams también, que es una manifestación clínica, o hace una parada cardíaca. Aquí tenemos, por ejemplo, un soldado que estaba en un desfile militar y presenta un síncope, que no es más que una interrupción súbita del estado de conciencia, y que en tal caso recupera la conciencia de manera inmediata. Vamos a hacer un ejercicio clínico que, por ejemplo, a Ureña le llega a un paciente que estaba en un desfile militar, ¿verdad? Y llega aquí, vamos para el siglo XXI, que es el centro de mayor envergadura, más importante aquí en San Francisco, y ella lo evalúa. Como el paciente tiene una recuperación espontánea porque fue un síncope, ella lo ve bien y lo puede egresar. Pero cuando le hace el electro, ve este electro y en realidad no tiene muchos datos que le diga que es patológico. Pero Osorio, que hizo el curso de electrocardiografía, que estamos hablando ahora, dice, no, pues espérate, no se puede despachar ese paciente, porque estamos viendo que la conducción, aquí hay una alteración en la conducción, hay una P que no conduce. Entonces ese paciente tiene un bloqueo AB de segundo grado, y ese probablemente sea la causa del síncope. Entonces esa es una de las importancias que tienen conocer lo que son las bradiarritmias, o lo que son los bloqueos, que hay muchas personas que pueden estar caminando en la calle y tener un bloqueo AB avanzado, un bloqueo AB importante. También tengo, por ejemplo, el ejemplo de uno de los abuelitos de los colegas de aquí del centro. Él tiene un colmado, iba caminando el colmado y se cayó. Y vino caminando a la consulta bien, y habían visitado otro médico anteriormente por lo mismo, por síncope, y no se le había encontrado nada. Y cuando vino en esa ocasión, en un solo electro observó que tenía un bloqueo AB tipo movistoso, en un solo electro, en un solo bloqueo, y por eso se determinó. De ahí la importancia de identificar lo que son los bloqueos AB o la bradiarritmia de repercusión clínica. Como ustedes recordarán, decíamos que lo primero que uno evalúa en el electrocardiograma es la onda P. Es lo primero que observamos o tratamos de evaluar de forma organizada en el electrocardiograma, ¿okay? La onda P. Pero inmediatamente vemos la onda P, entonces nos enfocamos en lo que es el segmento PR, que no es más que el tiempo o el segmento que transcurre desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, ¿okay? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Y eso, ahí es que nosotros podemos ver o podemos determinar cuáles son los diferentes tipos de bloqueo auriculoventriculares que tenemos. El segmento PR tiene una medida normal de 0.12 segundos o 120 milisegundos a 0.20 segundos, de 0.12 a 0.20, ¿okay?
Eso depende mucho, el intervalo, el segmento PR, depende mucho de la frecuencia cardíaca. Mientras más rápida sea la frecuencia cardíaca, mientras más elevada sea la frecuencia cardíaca, más corto va a ser el segmento PR. Mientras más bajita esté la frecuencia cardíaca, más prolongado va a ser el segmento PR. Entonces, eso es importante porque si el paciente, para decirle un ejemplo, tiene una frecuencia de 110 latidos por minuto y tiene un segmento PR de 0.18, te dirá, está normal el segmento PR. No, pero no corresponde con la frecuencia cardíaca. Entonces, tiene un bloqueo de primer grado con 0.20 segundos, porque es directamente proporcional con la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, menor intervalo PR. A menor frecuencia cardíaca, mayor es el intervalo PR. ¿Okay? Pero básicamente el intervalo PR lo normal es de 0.12 a 0.20. ¿Okay? Recordando que cada cuadrito de estos tiene 0.4. Cada cuadrito de estos tiene 0.4. Entonces, para que haya 0.20, ¿cuánto tiene que haber? 5 cuadritos. ¿Okay? 5 cuadritos. Entonces, ¿cómo determinamos, cómo diagnosticamos los bloqueos atrioventriculares? Hay bloqueos sinusales. ¿Sí? Los bloqueos sinusales son un poquito más complejos de diagnosticar y es cuando hay una alteración en la producción del estímulo a nivel del nodo sinusal. ¿Sí? Esos son un poquito más raros, un poquito menos clínicamente, no llevan a tanta repercusión, y el diagnóstico mayormente se hace por Holter. El bloqueo atrioventricular ya tiene una mayor repercusión clínica y es debido a lo que ocurre un retraso o una interrupción en los estímulos que van desde las aurículas hasta los ventrículos debido a una alteración en lo que es el nodo AB, una alteración en el funcionamiento del nodo AB. Importante, ¿cuáles son las causas de los bloqueos atrioventriculares o auriculoventriculares? Y de ahí la importancia de uno conocer cuáles son las causas de cómo vamos a manejar y cómo vamos a pensar, a abordar este paciente. No solamente hacer el diagnóstico, sino que llevarlo, correlacionarlo con la clínica del paciente. Una causa importante del bloqueo AB es la cardiopatía isquémica, los infartos. Los infartos que afectan mayormente al territorio de la coronaria derecha, que como ustedes ya saben, de ahí salen las ramas del nodo sinusal y del nodo AB, son los que mayormente se manifiestan con bloqueo auriculoventriculares. ¿Okay? Los infartos son una causa de bloqueo atrioventriculares. ¿Okay? Si vemos un paciente que viene con un bloqueo AB y tuvo un dolor torácico en el pródromo del bloqueo AB, usted sospecha que es un paciente que es isquémico. Importante esta aclaración. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo recomendable es poner un marcapaso transitorio y hacerle la angioplastía previo a poner un marcapaso definitivo. ¿Qué pasa? Que cuando usted le pone el marcapaso transitorio y usted le aumenta la frecuencia cardíaca mucho, ¿qué va a pasar con el corazón? El paciente puede entrar en fallo de bomba, porque si usted le aumenta la frecuencia cardíaca a una arteria que no está supliendo bien un territorio muscular, entonces va a ser un fallo de bomba. El paciente puede entrar hasta en más isquemia, algo lógico, un desbalance entre el consumo de oxígeno y el aporte del mismo. ¿Okay? Entonces, otra causa de bloqueo AB son las valvulopatías, por ejemplo la estenosis aórtica. Cuando hay una calcificación aórtica importante, el sistema de conducción a nivel del nodo AB
tienen una relación anatómica con la válvula aórtica y al esta calcificarse, entonces produce un trastorno en la conducción. Eso se llama síndrome de Leber, de LEB chica, de Leber. Eso es algo jalado por los pelos, pero así se llama. Las miocardiopatías, cuando hay una inflamación, una miocarditis, puede producir un bloqueo AB. Enfermedades degenerativas, medicamentos. Siempre que veamos un paciente con un bloqueo AB, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es si el paciente está usando un medicamento que retrase la conducción atrioventricular, como cuáles, los beta bloqueantes. Dentro de los beta bloqueantes, ustedes saben que son el bisoprolor, el atenolor, el propanolor, el carvedilor. Si un paciente tiene un bloqueo AB, entonces usted lo que tiene que lo primero usted tiene que pensar que es secundario a un medicamento. ¿Okay? La digoxina produce bloqueo AB. Los calcioantagonistas no dihidropiridínicos como verapamil y diltiazem producen bloqueo atrioventriculares. ¿De acuerdo? Y otra causa de bradiarritmias y de bloqueo es la hipercalemia, que creo que hay que tratarla aparte. Entonces, los bloqueos AB se clasifican: bloqueo AB de primer grado, que son muy típicos, muy frecuentes. Podemos verlo en emergencia, o si hacemos un servicio de emergencia, vamos a ver un bloqueo AB, yo creo que uno diario, porque uno de los medicamentos que más utilizamos como antihipertensivos son los beta bloqueantes, y es un efecto frecuente de los beta bloqueantes la presencia de bloqueo AB de primer grado. Hay bloqueo AB del segundo grado, el cual se divide en dos: bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 1 y bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2. Y finalmente a un bloqueo AB completo, que también se denomina disociación atrioventricular. Entonces, ¿en qué consiste el bloqueo AB de primer grado? El bloqueo AB de primer grado consiste solamente en un aumento en lo que es el intervalo PR. ¿Okay? Como yo le decía, el intervalo PR normal es de 0.2 a 0.20. Cuando el intervalo PR se prolonga más de 0, esto que dicen que puede llegar hasta 0.60, eso es un bloqueo AB de primer grado. ¿Okay? Siempre la onda P antecede el QRS y el intervalo PR es mayor de 0.20 segundos. ¿Okay? Este intervalo es mayor de 0.20 segundos. Otra característica es que es fijo, no varía. El intervalo PR no varía en ningún momento, es fijo, y la onda P siempre sigue a un QRS, y el ritmo es regular. ¿Okay? El ritmo es regular. Ejemplo de un bloqueo AB de primer grado: tomamos aquí en el inicio de la onda P, contamos los cuadritos, ¿verdad?, que existen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4, 32, 320 milisegundos o 0.32 segundos. Entonces, esta prolongación del PR es fija en cada uno de los latidos del paciente, y podemos determinar que el paciente tiene un bloqueo AB de primer grado. Un bloqueo AB de primer grado. ¿Okay? Entonces, eso es lo que representa un bloqueo AB de primer grado. Bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 1 con fenómeno de Weckenbach. ¿Okay? Un poquito extraño los nombres, pero después que uno lo fija, ya eso no varía. Bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 1 con fenómeno de Weckenbach. ¿En qué consiste este bloqueo AB? Aquí el PR, el intervalo segmento PR, va prolongándose conforme va pasando los latidos, y va a haber una P que no va a conducir a un QRS. Lo observamos acá. El intervalo PR va prolongándose, aquí está cortito, aquí se hace un poquito más prolongado, y aquí mucho más prolongado que el anterior, que el antecede. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un fenómeno de Weckenbach. Y hasta que llegue una P
que no conduce, hasta que llegue una P que no conduce. La prolongación del intervalo PR hasta que una P que no conduce, eso es lo que se llama fenómeno de Weichenbach. Hay un acortamiento progresivo de los segmentos RR y el complejo QRS tiene una morfología normal que es importante, no varía su morfología, y el ritmo en este caso, como hay una P que no conduce, es irregular. Los RR son irregulares, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve un bloqueo AB de segundo grado tipo Mobix 1 con fenómeno de Weichenbach? Ejemplo, míralo acá. Aquí vemos el segmento PR, ¿verdad? Que tiene 18 milisegundos. No, aquí no tiene 18, vamos a ver. 2 y 5, 0.20 milisegundos. Aquí vemos que se prolonga un poquito más con respecto al anterior. Aquí esta se prolonga más con respecto al complejo anterior. Y finalmente hay una P que no conduce. Esto se llama fenómeno de Weichenbach y corresponde a un bloqueo AB de segundo grado tipo Mobix 1. ¿Okay? Frecuente verlo, por ejemplo, nosotros vemos mucho esto en los Holters. Pacientes que roncan, pacientes que son envejecientes, que tienen una degeneración del sistema de conducción. Podemos ver esto, un Mobix 1. Representación clínica. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, si es de noche que ocurre esto, normalmente se observan, se sigue el paciente, no se toma ninguna conducta agresiva, al menos claro está que el paciente tenga síntomas. Si un paciente que está haciendo síncope a repetición y tiene un fenómeno de Weichenbach, un bloqueo ya de un Mobix 2 con un segundo grado tipo Mobix 1, ya uno toma lo correlaciona con la clínica y ya toma conducta. Pero si el paciente, como un hallazgo casual en un Holter, tú encontraste esto, lo que mayormente se hace es que el paciente se observa. ¿Okay? Entonces, eso pasa mucho cuando hay una degeneración, cuando hay un envejecimiento de lo que es el sistema de conducción. Pacientes que sufren de apnea del sueño, que roncan, también en mi práctica clínica lo he visto mucho. Siguiendo con los bloqueos AB de segundo grado, hay el bloqueo AB de segundo grado tipo Mobix 2, ¿okay? Bloqueo AB de segundo grado tipo Mobix 2. Aquí no hay una prolongación del segmento PR conforme van pasando los latidos. Aquí no hay fenómeno de Weichenbach. Aquí el paciente puede tener un PR prolongado fijo y ahí ver una P que no conduce de la nada, sin prolongación del segmento PR. Puede tener o no un PR prolongado y existir una P que no conduce. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un bloqueo AB de segundo grado tipo Mobix 2. Y este sí tiene una conducta clínica que tomar. Normalmente aquí, en este periodo, que uno toma más la decisión de colocar marcapasos en el bloqueo AB tipo Mobix 2, ¿okay? De segundo grado tipo Mobix 2. Entonces, aquí el intervalo PR es constante, como yo le dije, puede o no estar prolongado y hay una P que no conduce. Entonces puede ser fijo, 2 a 1, 3 a 1 y 4 a 1. ¿Cómo así? Bueno, que haya dos latidos con conducción normal y una P que no conduce. Dos latidos de conducción normal, una P que no conduce. Eso es 2 a 1. 3 a 1, 3 latidos normales, una P que no conduce. 4 a 1, 4 latidos normales, una P que no conduce. Entonces ese es el bloqueo AB de segundo grado tipo Mobix 2 fijo. Hay uno que es variable, el paciente va latiendo, tiene 5 latidos y hay una P que no conduce. Tiene después 4 latidos normales y hay una P que no conduce. Entonces ese es el variable. Y el avanzado es cuando hay 2 P consecutivas que no conduce. ¿Okay? Entonces ya ahí la clínica es mayor. Mobix, bloqueo AB de segundo grado tipo Mobix 2, existe una P que no conduce. La P que no conduce puede ser fijo cuando lleva un patrón, variable cuando no lleva patrón. Cuando hay 2 P que no conducen, entonces lo denominamos un bloqueo AB grado 2 tipo Mobix 2
que es avanzado. Ejemplos. Vamos a ver acá. Intervalo PR fijo y una P que no conduce. Entonces, eso es bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2. 3 es a 1, porque miren, tenía 3 latidos normales y una P que no conducía. 3 es a 1. Bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2 avanzado. Vemos acá, vamos bien, un intervalo PR fijo. Un intervalo PR fijo que no se prolonga. Y aquí vemos una P que no conduce. Y aquí vemos otra P que no conduce. Acá. Otra P que no conduce. Entonces, bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2 avanzado. Esto tiene mayor repercusión clínica. ¿Okay? Entonces, en tercer lugar, tenemos el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB que confiere una disociación aurículo-ventricular. ¿Okay? No hay una conducción de los estímulos producidos en las aurículas hasta los ventrículos. Y aquí los estímulos auriculares van por un lado y los estímulos ventriculares van por otro. Aquí la morfología del QRS varía. ¿Okay? Varía. ¿Por qué? Porque están haciendo del sistema de conducción infrasiano, no del nodo AB como tal, sino del sistema de conducción propio del ventrículo. Entonces tiende el complejo QRS en este tipo de bloqueo a variar, a ensancharse un poco. Entonces, como vemos acá, en este ejemplito, las P, usted la machea, coge un papel y marca las P y llevan un ritmo y los QRS llevan otro ritmo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí contamos las P, ¿verdad? Y hay más P que QRS. Hay 3 QRS y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 P. Y hay incluso algunas P que están sobre la onda T, pueden esconderse también en el QRS. Entonces ahí hay una disociación aurículo-ventricular. Aquí la significación, la esfera clínica es mayor. ¿Qué yo tiendo a ver en los pacientes que tienen bloqueo AB avanzado? Que como le dije, hay muchísima gente que anda caminando con un bloqueo AB y no tiene ninguna clínica. Que el paciente llega a emergencia o nos llega a la consulta hipertensos, con la tensión arterial muy elevada. Porque bueno, eso es compensatorio. Si la frecuencia cardíaca está baja, nuestro cuerpo, con el objetivo de prever, de llevar una adecuada perfusión tisular y cerebral, aumenta la tensión arterial. ¿Qué error cometemos de forma frecuente? Que si el paciente tiene la presión en 180/100 y tiene un bloqueo AB completo, vamos a bajar la presión y entonces ahí el paciente hace clínica, hace un ACV, hace un síncope y el paciente hace una descompensación clínica. Entonces, todo es contexto. Si el paciente tiene un bloqueo AB avanzado, déjalo hipertenso, no le controles la presión. ¿Por qué? Porque va a disminuir la perfusión a nivel cerebral y el paciente va a hacer clínica. Todo es contexto. Doctor, que tenemos un paciente aquí que tiene 180/100 en un bloque completo. Tranquilo, la presión deja de ser así alta, porque por eso es que el paciente no tiene clínica y el paciente está bien. Y Ulerio va y le va a poner un marcapaso. Tranquilo, el paciente clínicamente bien porque el paciente está hipertenso. Inmediatamente la frecuencia cardíaca aumente, se van a estabilizar los parámetros hemodinámicos debido a que va a mejorar la perfusión. ¿Sí? Entonces, característica del bloqueo AB de tercer grado: disociación entre las aurículas y ventrículos. Los PP son constantes, usted va a machear los P y los P y va a machear la R y la R y usted va a ver, pero ven acá, la R sigue en un patrón y la P sigue en otra. Tiene un bloqueo AB avanzado, un bloqueo AB avanzado de tercer grado.
Entonces la frecuencia de la onda P es mayor que de la de los QRS, como yo le decía que veíamos anteriormente, que había 6P y nada más habían 3 QRS. ¿Qué? Porque ustedes recuerdan cuando hablábamos de lo que era la parte fisiológica del electrocardiograma, que el sistema de conducción tiene un automatismo propio y como el estímulo no está llegando a los ventrículos desde el nodo sinusal, él está creando su propio estímulo y el estímulo que se crea en los ventrículos es más lento. Entonces por esa razón hay más ondas P que QRS en un bloqueo AB completo, un bloqueo AB de tercer grado. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en el típico paciente que nosotros vemos más porque tenemos una gran cantidad de pacientes nefrópatas. En el nefrópata que tiene hipercalemia, se bloquea el nodo sinusal arriba, que hay un ritmo idioventricular, un ritmo que se está produciendo abajo. En este caso no va a haber onda P porque no se está produciendo estímulo en el nodo sinusal, pero como el ritmo es abajo que se está produciendo, la frecuencia cardíaca es menor de 50 latidos por minuto. Tuve ese QRS ancho, tuve la frecuencia en 50, 48, QRS ancho. Tú dices, no, ese paciente tiene... ¿Usted se dializa? Sí, ese paciente tiene una hipercalemia. ¿Okay? Entonces tienen que, eso es por eso, por los diferentes automatismos que tiene el sistema de conducción. Entonces, la morfología del QRS, como le decía, depende del marcapaso subsidiario, de dónde se está originando el estímulo. Mientras más bajito es el estímulo que se está originando, el QRS, más ancho va a ser el QRS. Entonces, aquí tenemos ejemplos de bloqueo AB de tercer grado. Aquí vemos onda P, aquí vemos onda P, aquí vemos onda P. Aquí parece que se escondió en el QRS y aquí vemos otra onda P. Si yo macheo la onda P con una reglita, siempre van a estar a la misma distancia. Hay más onda P que QRS. En ese chin he contado 4 onda P y hay nada más 3 QRS. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ver otra vez. Vemos aquí abajo el mismo ejemplo. Esto es un segmento P, otro segmento P y como ustedes ven las flechitas azules, cada segmento P coincide, ¿okay? Y cada RR coincide y siempre hay más onda P que ondas R y hay una disociación auriculoventricular porque la P no están conduciendo, la P no está conduciendo. Si hay algo que lo estimula a uno con este curso es que uno lo identifica, esos bloqueos AB uno lo identifica, cuando uno lo ve, uno se siente contento que diagnosticó un bloqueo AB completo y usted salva una vida cuando diagnostica un bloqueo AB completo. Entonces aquí lo mismo, vemos que aquí está marcado con la flechita, las ondas P que están macheadas, ¿verdad? Mira aquí cómo se escondió la onda P en un segmento ST. Entonces hay una disociación auriculoventricular. Y abajo lo mismo. Y el de abajo parece que la causa es un bloqueo AB secundario a una cardiopatía isquémica. Recuerdo mucho uno de los pacientes hace como 2 o 3 años que vimos aquí. Bueno, fue en pandemia, cuando inició la pandemia COVID. La paciente tenía 83 años y llegó con un bloqueo AB completo, pero era intermitente. Y era ya mayorcita, 89 años creo. Entonces, le propongo yo, le hablo con Ulerio, nos ponemos de acuerdo. Yo pensaba que era por cardiopatía isquémica, pero le digo yo, Ulerio, vamos a ponerle marcapaso, porque yo creo que ella, como tiene 89 años y está muy frágil, haciendo una angioplastía, lo decidimos después de que tengamos el marcapaso. Y le pusimos el marcapaso y aumentamos mucho la frecuencia a 70 latidos por minuto y la mujer se nos chocó. ¿Por qué? Porque le aumentamos la frecuencia en un corazón que tenía las coronarias obstruidas. Si yo aumento la frecuencia, ¿qué hace? Aumenta el consumo de oxígeno en una coronaria que está obstruida, entonces ocurre el fallo de bomba. Inmediatamente bajábamos la frecuencia a 50, que el corazón latía más lento, la paciente estaba bien. Entonces lo dejamos en 50, revascularizamos y dejamos entonces el marcapaso fijo y la paciente mejoró muchísimo.
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si usted le pone a un paciente con un bloqueo AB completo, un marcapaso transitorio, nosotros por ejemplo que tenemos parche de marcapaso, o pongan ustedes que le pongan un marcapaso transitorio, y usted sospecha que tiene una cardiopatía isquémica, no le suba la frecuencia a 80 ni a 90, póngaselo en 55, póngaselo en 60, para que haya una compensación y no haya un desbalance aporte-demanda. ¿Okay? Entonces aquí están los diferentes tipos, ejemplos, diferentes tipos de bloqueo AB. Aquí arriba, si tenemos un intervalo PR fijo, ¿verdad? Mayor de 0.20, ¿corresponde a qué? A un bloqueo AB de qué tipo? Primer grado, de primer grado. PR fijo, prolongado, un bloqueo AB de primer grado. Entonces, pasamos al segundo grado, recordando que el segundo grado tiene dos tipos, MOVIX 1 y MOVIX 2. Entonces, el MOVIX 1, ¿cuál es su característica? Que el intervalo PR se va poniendo más grande y más prolongado hasta que hay una P que no conduce a un QRS. Entonces, ¿qué tipo de ese? Es un bloqueo AB de segundo grado, tipo MOVIX 1. ¿Okay? Entonces, seguimos. Como le dije, hay un bloqueo AB de segundo grado y también tipo MOVIX 2. Aquí el intervalo PR es fijo, no se va prolongando, es fijo, hasta que hay una P que no conduce. Y ustedes recuerdan que es 2-1, cuando hay dos buenos y uno que se bloquea, 3-1, 3 buenos y uno que se bloquea. Ahí entonces un MOVIX 2 fijo. Variable, bueno, puede haber 10 latidos que conducen y hay uno que no conduce, ese es variable. Y avanzado, 2P que no conduce. ¿Okay? Y el bloqueo AB completo, de tercer grado, es donde hay disociación atrioventricular. Nos llegó un paciente que tiene, por ejemplo, un bloqueo AB completo. ¿Cómo yo lo voy a manejar? Yo estoy en emergencia, no soy cardiólogo, yo no soy hemodinamista, yo lo que soy cardiólogo clínico, ustedes son emergenciólogos. ¿Cómo vamos a manejarlo? Bueno, vamos a tratar de que si es secundario a un medicamento, por ejemplo, un beta bloqueante, si es secundario a un calcio antagonista, si es secundario a un fenómeno que conlleve a que haya una intoxicación, el paciente se bebió 10 pastillas de atenolol, y eso quiere decir que es reversible, que el paciente no necesita un marcapaso. Incluso en los pacientes que la causa es isquémica, en los pacientes que tienen un infarto, se recomienda esperar un periodo después que tú lo revascularizas antes de ponerle un marcapaso definitivo. Porque inmediatamente tú abres la arteria y que la arteria del nodo sinusal, del nodo AB, se revasculariza, puede el nodo AB funcionar normal y no necesariamente necesitar un marcapaso definitivo. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar a ese paciente? Bueno, si la bradicardia es sintomática, si el bloqueo AB es sintomático, si él está bien, con presión alta y tiene un bloqueo AB de tercer grado, déjalo tranquilo y tú lo ingresas. Le pones medicación SOS. Pero ¿cuál alternativa tú puedes usar? Bueno, si tiene un bloqueo AB completo o el segundo grado y es por beta-agonista, beta bloqueante, por un beta-agonista. ¿Cuál beta-agonista conocemos? Salbutamol. Ponlo nebulizar con salbutamol. Lo puedes nebulizar con salbutamol. Nosotros, por ejemplo, cuando yo era residente, había tabletitas de salbutamol. Ya yo creo que no aparecen. Y nosotros le poníamos tabletas salbutamol cada 8 horas para que el corazón se le acelerara cuando era secundario al uso de beta bloqueantes. ¿Okay? ¿Cuál es el antídoto de la intoxicación por beta bloqueantes? Bueno, muchos utilizamos el calcio, dicen los textos. Yo le pongo gluconato de calcio a los pacientes que tienen intoxicación o que tienen sobredosis de beta bloqueantes. Nebulizaciones, atropina, en caso de que la frecuencia cardíaca baje por debajo de 35 y el paciente tenga síntomas, con la peculiaridad de que el paciente, que la atropina intoxica. La atropina produce intoxicación. Muchas veces le metemos tanta atropina al paciente que entonces lo matamos de una intoxicación de atropina y se salvó, y no fue el bloqueo, sino la atropina que mató al paciente.
Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay adrenérgicos que también tienen una función contraria o antagonista a los beta bloqueantes. La dopamina, la noradrenalina, el isoproterenol, son medicamentos que podemos usar como antagonista de los beta bloqueantes. Y la colocación de un marcapaso que puede ser transcutáneo, que cuando le ponemos los parches al paciente, que nosotros lo tenemos disponible, no son tan efectivos como el transvenoso, que es que utilizamos una vía central para colocar un marcapaso transitorio, que también eso lo tenemos aquí a mano y ustedes tienen capacidad de hacerlo. Ustedes ven eso 2 veces y ya ustedes lo ponen. Entonces, eso con respecto a los bloqueos AB, un bloqueo del nodo AB, o sea, un bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, tenemos lo que son los trastornos de la conducción intraventricular, que son los llamados bloqueos de rama derecha e izquierda. ¿Okay? Son bloqueos que vemos de forma más cotidiana, de forma más frecuente. Importante, nosotros vemos clínicas, vemos pacientes, no vemos electrocardiograma. Importante resaltarlo. Y el médico está para llevar salud, no para enfermar a los pacientes. ¿Por qué le digo eso? Porque los bloqueos AB son hallazgos frecuentes en emergencia. Usted diario, aquí en emergencia, usted va a ver diario un trastorno de la conducción intraventricular, un bloqueo AB. Usted no puede preocupar al paciente, ni preocuparse usted, porque puede ser un hallazgo que sea normal en un paciente y no represente patología. Entonces, lo que hay que saberlo identificar. Bloqueo AB, el bloqueo de rama derecha e izquierda y los bloqueos fasciculares. ¿Okay? Característica del bloqueo de rama derecha. Lo primero que vamos a ver en un bloqueo, el primer acápite que vamos a tomar en cuenta cuando hay un bloqueo de rama es que el QRS tiene que estar ancho. ¿Okay? QRS ancho, que tenga más de 0.12 segundos, más de 3 cuadritos. Primero que vamos a ver, para saber que es un bloqueo de rama, el QRS, que esté más de 0.12 segundos. ¿Okay? Si tiene más de 3 cuadritos, el QRS tiene un bloqueo de rama. ¿Okay? Lo primero, bloqueo de rama. Después vamos a poner el apellido. Tiene un bloqueo de rama. Entonces, ¿qué derivaciones me voy a ir? A B1 y B2, y a B5 y B6. Y después que yo me vaya a esas, si quiero corroborar, me voy a D1 y a BL. Pero tengo que irme a esas 2 derivaciones. B1, B2, B5 y B6. ¿Okay? Entonces, el eje, ¿dónde está? Hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a ver en el bloqueo de rama derecha? Una M en B1 y B2. Una M. ¿Cómo una M? Esto. Eso vamos a ver en B1 y B2. Como si fuera una M. Nosotros le llamaríamos, desde el punto de vista de cardiología, una R minúscula, R mayúscula. ¿Ok? Una R prima, pero desde el punto de vista práctico, vemos una M en B1 y B2. ¿Y qué vamos a ver en B5 y B6? Una S empastada. ¿Qué es eso, doctor? Una S empastada. Vemos esto, ¿verdad? Un QRS y vemos una S que cuesta subir, como que se archiva como en una camioneta, y cuesta subir, como que hace esta imagen, una S empastada. Entonces eso vamos a ver en B5 y B6. Siempre primero vemos el QRS que está ancho, más de 0.12 segundos, más de 3 cuadritos. Vemos después de eso, tenemos un bloqueo de rama ya sabemos que tenemos un bloqueo de rama. Vamos a ver B1 y B2. Si tengo una R', una M en B1 y B2, entonces ya tengo un bloqueo de rama derecha. Entonces me voy a B5 y B6 y tengo una S empastada. ¿De acuerdo? Finalmente, el eje desviado hacia la derecha. Bien, entonces, es un hallazgo electrocardiográfico que se puede ver en una persona sana.
frecuente que se vea en una persona sana. Un bloqueo de rama derecha lo puede tener cualquiera de nosotros acá y no representar una patología, ¿ok? Por eso, lo que decía de no alarmar al paciente. Pero ¿dónde se puede observar en patologías? Bueno, en pacientes que tengan afección del ventrículo derecho o patologías que conlleven a una sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Cómo cuáles? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cor pulmonar, CIA, comunicación intraauricular, paciente con tromboembolismo pulmonar, enfermedades que tengan afectación o sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Okay? Entonces, bloqueo de rama derecha, un paciente que tenga enfermedad, que tenga una patología, lo asociamos con enfermedades que tengan que ver con la parte pulmonar, que tengan que ver con sobrecarga del ventrículo derecho. Y pacientes que estén normales, que tú le haces un electro, por ejemplo, para una evaluación cardiovascular, puede que tenga un bloqueo de rama derecha y no tenga patología. ¿Okay? Aquí de nuevo los ejemplos. Vemos acá. Primero que vamos a ver es que tenga un QRS mayor de 0.12, ¿verdad? Tomo aquí, este QRS y tomo acá. ¿Y cuántos cuadritos tiene? 1, 2 y 3. Tiene 0.12, ¿verdad? Ya yo sé que tengo un bloqueo de rama derecha. Un bloqueo de rama. Entonces, voy a B1. ¿Qué voy a ver en B1? Esto es B1 acá. ¿Qué voy a ver en B1? Una imagen, un QRS con forma como si fuera una M, ¿verdad? Lo que veo aquí. R'. Entonces eso quiere decir que tiene un bloqueo de rama derecha. Me voy a B5 y B6 y veo una S empastada. ¿Qué es eso? Míralo aquí, como cuesta, la S, como subir, ¿verdad? Entonces eso es una S empastada. Entonces ahí, característica, tiene un bloqueo de rama derecha. Un bloqueo de rama derecha. ¿Ok? Acá, ¿qué tenemos? Vamos primero, QRS. Está chiquitico, ¿verdad? El electro. Tiene como 3 cuadritos, ¿verdad? ¿Qué veo aquí? Esa imagen de M, ¿verdad? Aquí no se ve tanto dos ondas, sino que se ve una más que otra. Pero ustedes recuerdan que en B1, ¿qué es lo que se ve? Una R chiquita y una S profunda. Aquí yo estoy viendo una R grande. Si usted ve una R grande en B1 y B2, ya usted dice, no, tiene un bloqueo de rama derecha. Sumando a esto, en la prolongación del QRS. Y cuando me voy a B5 y B6, ¿qué veo? Una S empastada. Entonces, tiene un bloqueo de rama derecha. Asociación clínica, enfermedades que tengan que ver con la parte pulmonar. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cor pulmonar, tromboembolismo pulmonar, paciente asmático, paciente con CIA, todas las enfermedades que tengan que ver con ventrículo derecho. ¿Okay? Entonces, bloqueo de rama izquierda, este lo vemos de forma más frecuente y creo que se asocia más a patología. Cuando hay una enfermedad cardíaca y vemos un bloqueo de rama, cuando vemos un bloqueo de rama izquierda, ya me puede llamar un poquito más la atención. ¿Tiene clínica de dolor de pecho? ¿Tiene un bloqueo de rama izquierda? No, aguántate, vamos a chequearlo bien. Nos llama la atención. Prende un bombillito de alerta. Bloqueo de rama izquierda, hay que prender un bombillito de alerta porque se asocia más a enfermedad, a cardiopatía. ¿Okay? Entonces, característica del bloqueo de rama izquierda, lo mismo. Número 1, ¿qué vamos a ver? Prolongación del QRS. Mide más de 0.20 segundos, mide más de 0.12, mide más de 3 cuadritos. ¿Ok? Mide más de 3 cuadritos el QRS. Entonces, aquí nos vamos a ir a B5 y B6. Vamos a ir a B5 y B6. ¿Y qué vamos a ver en B5 y B6? Una R empastada, como si fuera en forma de torre. Esto, miren. Una R empastada. Sería la M que vemos en B1 y B2, en B5 y B6. Pero yo no creo que tanto una M, sino una R empastada. Vemos eso así, como
como 2R, como que la R se empasta arriba en el techo. ¿Okay? Y en B1 y B2, ¿qué vamos a ver? Un QS. Esta imagen negativa y profunda y el QRS ancho. ¿Okay? Ahí es que se ve. B1 y B2, B5 y B6. ¿De acuerdo? El eje normalmente está hacia la izquierda. El eje está hacia la izquierda. Y aquí tenemos más una asociación a enfermedades cardíacas. Nos vamos al ejemplo. Primero comenzamos con B1 y B2, como veíamos en el anterior. Comenzamos pensando que hay una prolongación del QRS, ¿verdad? Tomamos este acá y este acá. Si tiene más de 3 cuadritos, que ahí se ve a legua que tiene más de 3 cuadritos, ¿verdad? Entonces decimos tiene un bloqueo de rama izquierda, tiene un bloqueo de rama. Tiene más de 0.12, tiene un bloqueo de rama. Ahora vamos a ver si es izquierda o derecha. Estamos aquí en B1. Entonces, si no veo una M en B1 y lo que veo es un QS, ¿un QS qué es? Que no hay onda R, sino que es una Q y una S juntas ahí. Entonces, tiene prolongación de 0. Más de 0.12 y en un QS que en B1 y B2, un bloqueo de rama izquierda. Vamos a confirmarlo. Vámonos para B5 y B6. Veo una R empastada en B5 y B6. Entonces, tiene un bloqueo de rama izquierda. Ya si quiero, le saco el eje, pero eso es una morfología del bloqueo de rama izquierda. Ejemplo, mírenlo acá. B1 y B2 tiene más de 3 cuadritos, ¿verdad? Y lo que veo es un QS, no veo onda R. Me voy a B5 y B6, miren cómo se ve la onda R empastada, como si fuera como una torre arriba, no está filosa, sino que dura un poquito más arriba, ¿ok? Entonces, eso es un bloqueo de rama izquierda. Si quiero confirmar lo que veo en B5 y B6, un truquito, puedo verme a D1 y a BL y voy a ver lo mismo que veo en B5 y B6, una R empastada. Bien, y tengo la desviación hacia el lado izquierdo. Entonces, así como hay bloqueos de la rama completa, de las tejís, hay bloqueos de los fascículos, el haz gis de la rama izquierda se divide en 2 fascículos, uno anterior y un posterior. Eso es un poquito más complejo y tiene menos grado de significado clínico. Entonces, el hemibloqueo anterior izquierdo, para conceptualizar de forma general, se caracteriza por una micro Q y R alta en D1 y ABL y desviación del eje mucho más allá de 30 grados, de menos 30 grados, y micro R y S en D3 y ABF. ¿Okay? Eso es para que ustedes conozcan el término del bloqueo anterior izquierdo. Y finalmente tenemos lo que es el bloqueo de rama derecha. Cuando hay bloqueo de rama derecha con el bloqueo anterior izquierdo, ¿qué es lo que quiere significar ahí? Eso no habla de que hay muy probable una comunicación interatrial tipo ostión secundo. Y el bloqueo posterior, que hay S, micro R y S en D1 y ABL, viceversa a lo que se ve en el bloqueo anterior izquierdo. Eso fue básicamente para que ustedes conozcan que existen esos términos, pero no es tan relevante conocerlo por parte de ustedes. Entonces, hasta aquí la clasecita. ¿En qué podemos ayudarle con respecto a preguntas? Si hay. No. Bueno, pues hasta aquí entonces nuestra intervención el día de hoy. Para la siguiente clase vamos a hablar cardiopatía isquémica o... Sí, isquémica. Con cardiopatía isquémica seguimos. ¿Okay? Y diferentes causas de elevación del ST. Bien, que tengan muy buenos días.